que eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando una persona nace, cuando un bebé nace, ¿verdad? No entiende que ha nacido. Ahora, el hecho de que no entienda que no ha nacido no significa que no ha nacido, ya nació. Pero es un bebé, su mente no está desarrollada para entender que él ya nació en este mundo. Ahora, así, al igual, cuando nosotros somos salvos, la Biblia dice que nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo, dice la Biblia, de agua y del Espíritu. La palabra agua en este versículo no se refiere a el bautismo, se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como agua que purifica nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nosotros tomamos agua natural, purificamos nuestro cuerpo, nuestros intestinos, ¿verdad? Nuestros órganos, nuestro hígado, todo eso, limpiamos nuestra sangre. Ahora, cuando nosotros aplicamos el agua por fuera, se limpia nuestro cuerpo, ¿verdad? Limpiamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos bañamos, ¿verdad? Tiramos la mugre y nos ponemos bien guapos, ¿verdad? Entonces, el agua, ¿verdad? El agua potable y el agua purificada tienen una función, ¿verdad? El agua purificada, limpiar por dentro nuestro cuerpo. El agua potable, ¿verdad? Limpiar por fuera nuestro cuerpo, ¿verdad? Limpiarlo de la suciedad, de la tierra, del polvo. Pues la Biblia es el agua espiritual. Es el agua que limpia nuestro espíritu, el agua que limpia nuestra mente y nuestro corazón de andar pensando cochinadas, de andar pensando perversidades, de andar pensando en cosas malas. La Biblia nos ayuda a purificar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces la Biblia dice, el Señor Jesús dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, está diciendo el que no nace de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, una vez que nosotros somos salvos, una vez que hemos confiado en Jesús, hemos puesto nuestra confianza en Él para ser salvados, nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido en el agua y en el Espíritu. Entonces, ahora, al igual que un niño, buenos días, al igual que un niño no lo entiende 100% que ha nacido, al igual nosotros podríamos haber nacido de nuevo, y si confiamos en Jesús somos salvos y hemos nacido de nuevo, pero hay veces que no todos lo entendemos. Hay personas que sí son de rápido aprendizaje, ¿verdad? Hay otros que todavía batallamos para entenderlo. Por ejemplo, en lo personal, yo tardé mucho tiempo para entenderlo, casi hasta ahorita, fue que hace como un año que pude entender un poco más el tema de la salvación. Ahora, es por eso que es importante este discipulado para entender la salvación. Ahora, el poner nuestra fe en Jesucristo, como nuestro Salvador es la decisión más importante en nuestra vida. Sin embargo, el no entender claramente lo que sucedió cuando confió en Cristo puede impedir su crecimiento espiritual. Nosotros somos salvos. Si no lo entendemos, no quiere decir que no somos salvos. Si somos salvos, es como un niño, no entiende que ha nacido, pero ha nacido. Ahora, si nos quedamos sin entender, eso puede apagar nuestro crecimiento espiritual. Nosotros no vamos a poder crecer de la forma en que deberíamos de crecer. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo funciona. ¿Sí me explico? Necesitamos un libro de instrucciones, un manual, un instructivo. Cuando nosotros compramos, yo apenas hace un mes y medio más o menos, compré una cafetera. Y esa cafetera tiene unas instrucciones. ¿Por qué? Porque tiene un manual de instrucciones. Porque si yo no uso bien la cafetera, tal vez no va a salir bien el café, tal vez la voy a descomponer o la voy a quemar.
Entonces yo tengo que ver ese manual y tengo que entender cómo funciona esa cafetera para que pueda dar lo mejor, de ella, para que esa cafetera pueda funcionar al 100 y pueda tener una buena durabilidad. Ahora nosotros tenemos un manual de instrucciones, es la palabra de Dios. Pero si no lo leemos y si no estudiamos lo que nos dice la Biblia, no vamos a entender cómo deberíamos de funcionar nosotros como cristianos. No vamos a entender cómo deberíamos de funcionar en la vida cristiana. Entonces, si no podemos entender bien cómo funciona, no vamos a dar lo mejor de nosotros como cristianos y no vamos a crecer espiritualmente. Ahora vemos la palabra de Dios para asegurarnos que sabemos por qué necesitamos la salvación y como hijos de Dios, y cómo Dios nos provee la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitamos la salvación? Una persona, por ejemplo, alguien que se está ahogando en un lago, ¿por qué necesita que lo rescaten? Porque se está ahogando. Si esa persona está en el lago, pero él sabe nadar y está nadando bien, no necesita que lo rescaten, porque él sabe nadar. Si necesitan rescatarlo es porque esa persona no sabe nadar y se está ahogando. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos ser salvados? ¿O de qué necesitamos ser salvados? Bueno, de la condenación del infierno. ¿Y por qué estamos en el peligro del infierno? ¿O por qué estábamos, más bien antes de ser salvos, por qué estábamos en el peligro del infierno? Bueno, la Biblia nos lo dice. ¿Por qué? Porque somos culpables de pecado. La palabra de Dios nos enseña en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos significa separados. O sea, nosotros por nuestro pecado estábamos separados de la gloria de Dios, que es el cielo. Entonces nuestro pecado nos separa de la presencia de Dios. Ahora, hay mucha gente, y yo sé que aquí nosotros somos, ya hemos sido salvos y creemos en lo que la Biblia nos dice, pero hay mucha gente que no cree en lo que la Biblia dice. Ahora, el hecho de que una persona no crea en lo que la Biblia dice, no lo hace inocente al momento de cometer pecado. Es como si yo no creo en la ley, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, o si yo la ignoro, no quiere decir que soy inocente y que puedo andar matando personas en todo el país al cabo que yo no creo en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No, yo tengo que obedecer, aunque yo crea en la Constitución o no crea en la Constitución. Y si yo quebranto la Constitución, aunque yo no crea en ella o aunque yo la ignore, yo soy culpable. Ahora, hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios. Y Dios nos da los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios. El hecho de que yo no crea en los 10 mandamientos o que yo ignore los 10 mandamientos que Dios da en su palabra o los mandamientos que Dios da, no significa que soy inocente si yo los quebranto. Yo soy culpable si yo los quebranto, los crea o no los crea, o los ignore o no los ignore. Yo soy culpable porque he quebrantado la ley moral de Dios. Ahora, por eso es que somos pecadores. Dice la Biblia en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién fue ese hombre? Adán. Cuando él comió, ¿verdad? Cuando él desobedeció. Cuando él desobedeció. Ahora, muchas personas dicen, ¿verdad?, que fue una manzana. Otros dicen que fue una pera. No sabemos, la Biblia no dice qué fue lo que él comió. Ahora, el punto no es el pecado no fue el fruto que él comió. El pecado fue que él desobedeció a Dios. Mucha gente dice que fue una manzana y dice, las manzanas están malditas, no debemos de comerlas. Hermanos, la Biblia, en primera, la Biblia no nos dice qué fruto fue. En segundas, la Biblia no nos dice que pecaron por el fruto.
sino pecaron porque desobedecieron la palabra de Dios cuando Dios les dijo no coman del fruto. Ahora, el pecado entró por Adán y así fue pasando a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Entonces todos hemos pecado. El un hombre en este versículo es Adán. Fuimos separados de Dios cuando Adán pecó. Como consecuencia hemos heredado la naturaleza pecaminosa. Pecamos por naturaleza y por decisión y estamos en problemas con un Dios santo. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿verdad? Como lo llaman en el mundo, o lo llama la gente, el pecado original. Ahora, la palabra pecado original ha sido muy malinterpretada. Dice el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, si no me equivoco. Dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, ¿qué está enseñando el salmista? Porque mucha gente dice, no, es que cuando nuestros papás tuvieron el acto, ellos pecaron. No. Cuando un hombre y una mujer están casados y se unen en una sola carne, y los que somos adultos vamos a entender eso, no puedo ser más explícito porque hay niños, pero cuando se unen en una sola carne y están casados, no es pecado. No es pecado, de hecho es un mandamiento de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 1 versículo 27: fructificaos y multiplicaos. Es un mandamiento de Dios. Ahora, cuando un esposo junto con su esposa se unen en una sola carne, no es pecado. Lo que está hablando el salmista, él está diciendo, desde que yo nací, mi naturaleza es pecaminosa. No está diciendo que soy pecador porque tiene la culpa mi mamá, no. Está diciendo, yo ya nací con una naturaleza pecaminosa desde que soy un niño, ¿verdad? Entonces, luego, por el precio de Adán, dice, porque así como en Adán todos mueren, la muerte, dice, pasó a todos los hombres. Ahora, Dios está hablando de una muerte, de dos muertes, principalmente la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán y a Eva: no comas del árbol, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, Dios nos está enseñando que cuando Dios le dijo a Adán morirás, esa palabra morir en el idioma hebreo significa separación, y en el idioma español, nada más que a veces la malentendemos, también significa separación. Cuando una persona muere físicamente, su espíritu y su alma se separan de su cuerpo. A la persona a la persona ya no, porque ya no es la persona, pero el cuerpo lo podemos golpear, lo podemos patear, lo podemos cortar en 1000 pedazos, lo podemos volar con una bomba y el cuerpo ya no va a sentir. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ha separado del alma y del espíritu. Ahora, esa es la muerte física. La muerte espiritual, que dijimos muerte significa separación, la muerte espiritual es la separación de nuestra alma y la presencia de Dios para ser arrojados a un lugar de castigo eterno, que es el infierno. Entonces, la muerte, no solamente la muerte física, pero más importante, la muerte espiritual, pasó desde Adán a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y no se está refiriendo a una muerte física principalmente, sino a una muerte espiritual. Claro que está hablando de las dos, pero principalmente se está refiriendo a la muerte espiritual. Ahora, la muerte es el precio por el pecado. La muerte no es aniquilación, la muerte es separación, eso es lo que ya estuve explicando. Una persona piensa que cuando alguien muere, ¿verdad? Ya, ahí quedó todo. Eso es lo que enseñan testigos de Jehová. Cuando tú mueres te quedas en la tumba. No, error.
La palabra muerte no es aniquilación, es separación. Ahora, la muerte física es la separación del alma y del cuerpo. Y dice la Biblia, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, la muerte física, ¿verdad?, es cuando el alma se separa de el cuerpo, el alma y el espíritu. Y por eso dice Hebreos 9:27, establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Porque el alma y el espíritu tendrán un juicio. Ahora, la segunda muerte es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, 14 al 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la Biblia está diciendo, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte espiritual, la separación del alma y la presencia de Dios para ser arrojados a un lugar de castigo eterno, que es el lago de fuego. Ahora, luego dice Apocalipsis 21:8, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la separación nuevamente vemos del alma y la presencia de Dios para ser arrojados a un lago de fuego. Ahora, ya vimos por qué necesitamos la salvación. ¿Por qué? Porque estamos en peligro. ¿Cuál es este peligro? El lago de fuego. ¿Y por qué estamos en peligro? Bueno, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Hemos pecado y merecemos ser castigados. Al igual que un asesino aquí en México es culpable, al igual nosotros somos culpables por haber quebrantado la ley de Dios. Y al igual que ese asesino merece un castigo, nosotros merecemos un castigo eterno, que es el lago que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia que es la muerte segunda. Ahora, entonces, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque estamos en peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora, ¿cómo proveyó Dios la salvación? ¿Cómo la proveyó? Él mandó a su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:16, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo Jesús, ¿verdad? El verbo, la palabra verbo en griego es la palabra logos. Logos significa el aliento de Dios. Dios mismo se hizo hombre. No somos como los testigos de Jehová. No enseñamos que Jesucristo es inferior a Dios. No, Jesucristo es Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra, el aliento, el Espíritu de Dios se hizo hombre. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14. Aquel verbo, o sea, la palabra, el aliento, el Espíritu de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra unigénito significa único en genes. Uni es de uno solo, una sola persona. Unigénito significa genes. O sea, quiere decir que Jesucristo es el único ser que tiene la genética divina. Ahora, si Dios tiene la genética divina y luego Jesús tiene la genética divina y ambos son diferentes personas, ya no es unigénito. Ya no es unigénito, ¿por qué? Porque ya no tendría, ¿verdad? Ya serían dos personas, ya no sería uno. Y la palabra uni significa una sola persona, un solo ser. Entonces Dios y Jesús es unigénito, la única persona que tiene esa genética, el único ser en el mundo y en el universo que tiene la genética divina, que es Dios Jesucristo, que se hizo hombre. La palabra de Dios dice en Colosenses 1:15, dice
dice, Él es la imagen, está hablando de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le enseñó a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dijo, Dios es espíritu, Dios es espíritu, un espíritu no lo podemos ver. Cuando el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos después de la resurrección, Él les dice, vengan, tóquenme, sientan mis manos, sientan mi costado, sientan mi cuerpo que yo mismo soy. Y dijo, porque un espíritu no se puede ver ni se puede tocar como ustedes ven que yo soy. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué Jesucristo es Dios? Porque Él tomó la forma de un hombre. Dios tomó la forma de un hombre para poder ser visible a los hombres. Si Dios viene siendo espíritu, nadie lo podemos ver. Pero por eso Él tomó la forma de un hombre y vino para que la gente lo pudiera ver, para que la gente pudiera convivir con el Señor Jesucristo. Entonces la Biblia dice, Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Al Dios invisible no lo podemos ver, pero a la imagen de Dios, que es Jesucristo, sí lo podemos, o bueno, la gente que estuvo en esos tiempos sí lo pudo ver. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre. El verbo, dice la Biblia, se encarnó. Entonces no somos como los testigos de Jehová, que creemos que Jesús es inferior a Dios. No, Jesucristo es Dios mismo. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. Ahora, Él mandó a su Hijo Jesucristo. Ahora, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Nuevamente vemos la palabra unigénito, único en genes. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice, luego dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Les voy a poner este ejemplo. Somos culpables, al igual que un ladrón o un asesino es culpable aquí en México. Merecemos ser castigados con el infierno, al igual que un asesino merece ser castigado aquí en México. Pero Jesucristo entró en la sala de juicio y pagó la fianza por nuestro pecado, para que siendo culpables podamos ser libres por la fianza que Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice en que aún siendo pecadores, así lo dice la Biblia católica, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo, tú no mereces que Jesucristo te haya salvado, porque tú eres un pecador. Pero aunque eres culpable y no mereces que nadie te salve, aún así Cristo Jesús murió por tus pecados. Aún así Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Fue Jesucristo el único inocente quien murió por nosotros los culpables. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Luego dice, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo, no siendo pecado, él nunca habiendo pecado, pero él se hizo pecado por nosotros. Y aquí es donde vemos que se relaciona la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, según a los Corintios 5:21, se relaciona con el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 3, versículo 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos un poco al simbolismo bíblico. La serpiente en la Biblia simboliza dos cosas.
La serpiente antigua dice la Biblia que es el diablo y Satanás. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Es el diablo y Satanás, la serpiente antigua. También lo encontramos en Génesis capítulo 3, que Satanás tomó el cuerpo de una serpiente para poder engañar a Eva. Entonces, la serpiente antigua es Satanás, pero la serpiente antigua en la Biblia también es simbólico del pecado. Es simbólico del pecado. Cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios y murmuró contra Moisés y contra Dios, Dios mandó serpientes que mordieran a los israelitas. Y Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. La serpiente simbolizaba el pecado de los israelitas. Cuando ellos miraban la serpiente, ellos podían ser sanados de la mordedura de la serpiente. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo? Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesucristo, aunque Él nunca pecó, Él fue puesto como pecado, como expiación por nuestros pecados. Él no merecía ser crucificado y Él no tenía por qué ser crucificado, pero a Él lo crucificaron por nuestros pecados. Él se hizo pecado para que nosotros, dice la Biblia, fuésemos hechos justicia. La palabra justicia significa redención o perdón, para que nosotros fuésemos perdonados o fuésemos redimidos. Por eso es que Dios, Jesucristo, se hizo pecado. Ahora, entonces, Jesucristo era inocente, Él no tenía por qué ser castigado. Ahora, dice la Biblia, también nos enseña que Jesús fue separado de Dios el Padre para que nosotros no tengamos que ser separados eternamente de Dios el Padre. Vemos en Salmos capítulo 22 versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, vamos a recoger a mi nieto, ¿eh? Salmos 22.1 es una profecía de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar más de 300 profecías que el Señor Jesucristo cumplió cuando Él estuvo aquí en la tierra. Así es que si un judaizante o si un mesiánico te quiere decir que Jesucristo no es el Mesías prometido, déjame decirte una cosa, Jesucristo sí es el Mesías prometido, porque Él cumplió las 300 profecías que hay acerca de Él en el Antiguo Testamento. Una de ellas es que Él murió por nuestros pecados. Otra de ellas es que Él entró a Jerusalén montado en un pollino. Otra de ellas, ¿verdad?, es que la profecía dice, el celo de tu casa me consume. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dice la Biblia que sacó a los vendedores del templo. ¿Por qué? Dice, para que se cumpliese la profecía que está dicha en Jeremías, el celo de tu casa me consume. Entonces, Jesucristo cumplió las 300 profecías que hay de Él en la palabra de Dios. Es por eso que Jesucristo es el Mesías prometido. Ahora, Él cumplió, cuando Él fue crucificado, Él cumplió esa profecía de Salmos 22.1. La profecía que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Entonces, luego vemos en Mateo 27:46 que Jesús clama, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es en palabras arameas. Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo habló en arameo cuando estaba ahí. Ahora, déjame decirte una cosa, Jesucristo no era un cualquiera. Jesucristo era una persona preparada. Jesucristo era una persona estudiosa. Entonces Jesucristo sabía muchos idiomas. Y aún siendo Dios, Él sabía todos los idiomas. Pero Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Jesucristo, creemos en una Trinidad. La Trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma persona. La palabra de Dios nos lo enseña. En Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, dice, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces Jesucristo es Dios. Ahora, Él tuvo que ser separado de Dios el Padre
de la persona de Dios, no de la divinidad de Dios, porque Dios Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo, en divinidad es el mismo, en persona son diferentes. ¿Por qué? Porque es tripartitas, es como nosotros somos tripartitas, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 25 y 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ahora, la palabra hagamos está hablando en plural, no está hablando en singular. Entonces no está hablando de que Dios es una sola persona. Jesucristo, Dios son tres personas diferentes y un mismo Dios. Entonces él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, esa palabra imagen y semejanza no se refiere a que nosotros, nuestra cara es igual que Dios. No, quiere decir, buenos días, hermana, que somos tripartitas. Eso quiere decir que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Estamos divididos en tres, igual que Dios. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Ahora, Dios es un solo Dios en tres personas. Eso también lo podemos ver en el libro de Deuteronomio 6:4. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, dice Jehová uno es. Ahora, en el idioma hebreo, este versículo dice así. Dice, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Ahora, dice Jehová Echad, que significa Jehová uno es. La palabra Echad en el hebreo, que es uno es, significa uno con diferentes personas. Por ejemplo, tenemos la palabra Elohim también, que la palabra Elohim significa la compañía de los dioses. Eso quiere decir que las tres personas. Vamos a ir derecho aquí, hermano, sobre esta, porque se me olvidó una hermana. Entonces, la palabra Echad es como les voy a poner un ejemplo. Como cuando tenemos un racimo de uvas o una penca de plátanos, ¿verdad? Es un solo racimo, pero tiene muchas partes, tiene muchos plátanos, tiene muchas uvas. Es un solo racimo de uvas, es una sola penca de plátanos, pero tiene diferentes, ¿verdad? Varios plátanos, varias uvas. ¿Por qué? Porque es echad, o sea, es un solo racimo, pero dividido. ¿Sí me explico? Ahora, Dios, cuando está diciendo uno está hablando la palabra echad. Quiere decir que es un solo Dios, pero dividido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, entonces, Jesucristo fue separado de Dios para que nosotros no tengamos que ser separados de Dios. Jesucristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad, que Dios dijo, es aquí en esta puerta. Sí, en esta puerta. Entonces, Jesucristo estaba cargando el pecado de la humanidad, ¿verdad? Él se hizo pecado, que el Padre, siendo santo, no podía ver a su Hijo cargando el pecado de la humanidad. Y mucha gente dice, ¿cómo? Dios es malo porque abandonó incluso a su propio Hijo en la cruz. Pues lo abandonó por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ser salvados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, si no me equivoco, dice, el que no escatimó. La palabra escatimar significa negar. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para el sacrificio. Entonces, Dios no negó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios
envió a su Hijo Jesucristo y Él murió por nuestros pecados. Ahora Dios ofreció al hombre pecador el regalo de vida eterna. Dios nos da un regalo que es la vida eterna, pero para un regalo hay un precio que pagar, no para la persona que lo recibe, sino para la persona que lo está dando. Por ejemplo, si yo le digo a alguien de ustedes, les voy a regalar un carro, ¿verdad? Y ya se emocionaron, ¿verdad? Ya hasta se despertaron los que estaban durmiendo. Si yo les digo, les voy a regalar un carro, pero denme $1,000,000 por él, ¿sería un regalo? No, ya lo estoy vendiendo. Ahora, si yo les digo, les voy a regalar un carro, ¿cuánto tengo que dar? Nada, yo ya lo pagué, yo ya fui y lo pagué en la agencia, a mí me costó $1,000,000, ya lo pagué y lo puse a tu nombre para que tú lo puedas usar. Aquí están las llaves. La persona que lo recibe no le costó, solamente tuvo que recibirlo. Ahora, a mí sí me costó, a mí me costó $1,000,000 en la agencia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo nos da un regalo que es la vida eterna. A nosotros no nos cuesta, pero a Él le costó la vida en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados. A Él le costó y tuvo que pagar un gran precio para que nosotros pudiéramos tener un regalo que es la vida eterna. Él nos da una invitación al cielo. Esa es una invitación al cielo y es totalmente gratis. No enseñamos como las personas que dicen, no, sí, pero tienes que portarte bien también. No, para ser salvados no. Ahora, claro que tenemos que portarnos bien y cualquier persona tiene que portarse bien y tiene que seguir los mandamientos de Dios, pero no para ser perdonados, porque el perdón de Dios es un regalo gratuito que Él ya pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora yo les pongo este ejemplo. Si alguien de ustedes hace una gran cena y luego invita a alguien, invitan a la hermana Norma, o invitan a la hermana Caro, o invitan a la hermana Andrea, o invitan a la hermana Silvia, o al hermano Martín, o a la hermana Elma, o a alguien de los que vamos aquí, ¿verdad? Nos invitan a cenar. Ya la persona que nos invitó ya pagó toda la cena, ya pagó la comida, ya pagó el agua o el refresco o lo que vaya a lo que vayan a dar, ya lo pagó todo. Pero luego la persona invitada llega y dice, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero venir a la cena, pero a mí no me importa que sea gratis, mira, yo te lo voy a pagar. La pregunta es, hermano, ¿usted cómo se sentiría? Yo me sentiría ofendido, yo me sentiría molesto. Vamos por hermana María de los Ángeles. En la calle Angostura. Entonces, yo me sentiría ofendido decir, hermano, yo ya lo pagué, yo te estoy invitando, ¿por qué lo quieres comprar? Si yo ya lo pagué, no hay necesidad. Pues Jesucristo se siente ofendido cuando nosotros creemos que podemos ser salvos con nuestro buen comportamiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo, ¿sabes qué? A mí no me importa cuánto tú hayas pagado en la cruz, yo voy a ser salvo por mis propios medios. Es como lo que hacemos con esa persona. Decirle, no, ¿sabes qué? Cuando le decimos, no, yo voy a pagar, le estamos diciendo, no, a mí no me interesa cuánto hayas pagado por la cena, a mí no me interesa todo lo que invertiste y el tiempo que trabajaste haciendo para que pudieras cenar, a mí no me importa, yo la voy a pagar. Y eso es lo que hacemos con Dios cuando creemos que por nuestro buen comportamiento o cuando creemos que por nuestra iglesia o que por nuestro pastor podemos ser perdonados. Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? A mí no me interesa que hayas muerto en la cruz. A mí no me interesa eso. Yo por mis propios medios voy a ser salvado. Y déjame decirte algo, eso está mal. Estamos rechazando el sacrificio que Dios dio en la cruz del Calvario. Ahora, entonces la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva significa regalo, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos está dando un regalo que es la vida eterna. La vida eterna. Dádiva significa regalo. Un regalo debe de ser gratis, dice Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia, la palabra gracia significa un favor que no merecemos. Gracia, un favor que no merecemos. Por ejemplo, si su hijo se porta mal, él no merece que usted le dé un premio.
ni que le compre una paleta, ni que le dé nada, no lo merece, porque se está portando mal. Ahora, si su hijo se porta bien y usted le da algo, ya no es un regalo, es un premio por su buena conducta. Pues la Biblia nos está diciendo que Dios nos está dando un regalo. Dios no nos está dando un premio por nuestra buena conducta, Dios nos está dando un regalo. Eso quiere decir algo que no merecemos. Algo que no merecemos, Dios nos lo está dando. Por ejemplo, cuando su hijo se porta mal, no merece que le compre nada, pero algunas veces así se lo compramos. O bueno, se lo compran, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero se lo compran. Ahora, no lo merece, pero se lo están dando. Eso es gracia. Le están dando algo que él no merece. O si su hijo se porta mal y luego llega y dice, papá, perdóname, yo sé que hice mal. Y usted lo perdona. Él no merece que lo perdone porque él hizo mal. Él merece ser castigado. Pero usted por bondad, por amor, por misericordia, lo perdonó. Él no merecía que lo perdonara, pero lo perdonó. Nosotros no merecemos que Dios nos perdone, pero Él en su gracia y en su amor, Él nos perdonó. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. Nuestro amor es condicional. Nosotros decimos, tú me amas, yo te amo. Tú me haces mal, yo te hago mal. Pero Dios dice, no, yo te amo aunque tú me odies, aunque tú me aborrezcas, aunque tú me escupas en la cara, aunque tú no quieras saber nada de mí, aunque tú seas un pecador, yo te amo y morí por tus pecados. Eso es lo que Dios está diciendo. Es un regalo y dice que somos salvos por gracia. O sea, no lo merecemos, pero Cristo Jesús murió aunque no lo merecemos. Y luego dice, pues es un don. La palabra don es un regalo de Dios, no por obras. O sea, no es por nuestro buen comportamiento, ni por obedecer los mandamientos de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Le pongo un ejemplo. Si yo tengo una deuda en BBVA, y luego una deuda de $1 millón de dólares, y luego llego con el gerente del banco y le digo, ¿sabe qué? Perdóneme la deuda, yo no puedo pagarla, perdóneme. Y él me perdona. ¿Por qué me perdonó? ¿Porque yo soy bueno o porque él es bueno? Porque él es bueno. Yo no soy bueno. Es más, triste ladrón, yo tenía que pagar una deuda de $1 millón de pesos que tenía que pagar. Y no la pagué. ¿Por qué? Porque él me perdonó. No me perdonó porque yo soy bueno. Me perdonó porque él fue bueno conmigo. Porque él fue misericordioso. Dice Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová. La palabra misericordia significa tener un corazón para el miserable. Nosotros éramos miserables en nuestro pecado, pero Dios tuvo compasión de nosotros. Es lo que significa misericordia. Misericordia significa, miseri es de miserable. Y cordis, que es en el griego, significa compasión o corazón. Dios tuvo compasión de nosotros que somos miserables a causa del pecado y Él murió por nosotros. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Entonces nosotros no merecemos ni siquiera la vida que tenemos aquí en esta tierra. Mucha gente dice, dame lo que me merezco. No te mereces nada. No te mereces ni el aire que estás respirando. No merecemos nada porque hemos quebrantado la ley de Dios. Ahora Dios en su misericordia nos lo da. Si hay una cosa que merecemos, y si hay una cosa que merecemos cada uno de nosotros como seres humanos, todos lo merecemos, y es el infierno. Todos merecemos el lago de fuego a causa de nuestro pecado. Ahora, el hecho de que yo no crea en el infierno no significa que no existe. El hecho de que yo no crea en Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, eso no lo quita de la presidencia, él sigue siendo presidente. Ahora, el hecho de que yo no crea que el infierno no existe no significa que no existe. Ahora, muchas veces no queremos pensar en el infierno, al igual que el ladrón o el asesino no quiere pensar en la justicia o en el policía, porque sabe que le vendrá justicia. Y nosotros no queremos pensar en el infierno porque sabemos que es el castigo por nuestro pecado y por lo que hemos hecho mal. Entonces, el infierno existe, pero Cristo Jesús pagó la fianza por nuestro pecado. Él se ofreció en sacrificio divino
para perdonar nuestros pecados. Y somos salvos por su gracia y por su bondad, por su misericordia. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dice, no es por tu buen comportamiento. Dice, sino por su misericordia. Porque Él tuvo compasión de los miserables. A causa del pecado, nosotros éramos miserables. Dice, tuvo compasión de los miserables. Fuimos salvos por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en Cristo Jesús. Ahora, un regalo debe de ser recibido personalmente. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto lo dice Juan 1:12. Entonces, la salvación es un regalo personal, es personal. Dice la palabra de Dios ahí en precisamente Juan 1:13, el versículo que sigue al que acabo de citar. Dice, bueno, lo voy a citar desde el 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Dice, no son engendrados de carne. O sea, quiere decir que por mí mismo, por mis buenos actos, yo no puedo ser salvado. Yo no puedo ser hijo de Dios por mis buenos actos. Dice, ni de sangre, ni de sangre. O sea, eso quiere decir que yo no nací siendo salvo. No, por ejemplo, mi papá es pastor, mi abuelo es pastor, pero no por el hecho de que ellos son pastores quiere decir que yo ya soy perdonado. No, yo soy pecador también y necesito yo personalmente confiar en Jesús. Si mi abuelo ya confió en Jesús, ok, qué bueno. Si mi papá ya confió en Jesús, ok, qué bueno. Pero yo necesito confiar en Jesús personalmente, yo. No por el hecho de que mi papá es pastor quiere decir que yo ya soy perdonado. Ahora, luego dice, ni de voluntad de varón. Esto quiere decir que ninguna persona nos puede perdonar. Ningún sacerdote en la Iglesia Católica nos puede dar una indulgencia para perdonarnos. Ni el pontífice de Roma nos puede dar una indulgencia para perdonarnos. Ni el apóstol Joaquín de aquí de la Luz del Mundo nos puede perdonar nuestros pecados, porque es un hombre y él también ha pecado, al igual que el pontífice de Roma ha pecado, al igual que un sacerdote ha pecado, al igual que un pastor ha pecado. No nos pueden perdonar, porque Jesús enseñó, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Yo no puedo, si yo no sé nadar, no puedo salvar a alguien que se está ahogando, porque yo también me voy a ahogar. Entonces, un pecador no puede salvar a otro pecador. Un sacerdote no puede salvar a un hombre porque él también es pecador. Un pontífice de Roma no puede salvar a un hombre porque él también es pecador. El apóstol de aquí de la Luz del Mundo, aquí en Guadalajara, no puede salvar a un hombre porque él también es pecador. Nosotros, yo no puedo salvar a ninguno de ustedes porque yo también soy pecador. Entonces no podemos salvar a un pecador. Yo no puedo salvar a un pecador. Para poder salvar a alguien, yo necesitaría ser sin pecado, y yo no soy sin pecado, yo también tengo pecado. Ahora, para poder salvar a alguien que se está ahogando en un lago, yo tengo que saber nadar y tengo que tener la capacitación para poder salvarlo. Tengo que ser un guardacostas o un salvavidas para poder salvar a esa persona. Pues déjame decirte, yo no puedo salvar a nadie, y una persona no puede salvar a otro pecador porque somos pecadores. El único que es sin pecado es Jesucristo. Es por eso que Jesucristo es el único que nos puede salvar y que nos puede perdonar. Por eso la Biblia dice, los cuales no son engendrados de carne, no es por tus buenas obras, ni de voluntad de sangre, no naces siendo salvo, ni de voluntad de varón. Ningún hombre te puede salvar, dice, sino de Dios. Solamente Dios nos puede salvar. Jesucristo, que es el mismo. Jesucristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, la salvación no es una recompensa para el justo, sino un regalo para el culpable. ¿Sí? Dios nos da la salvación no porque nos hayamos portado bien, ya lo dije, sino aunque no la merecemos, Él nos dio la salvación. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la salvación?
Bueno, número 1, el precio del pecado ha sido eliminado. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, quiere decir que nosotros ya no vamos a ir al lago de fuego porque ya hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo. Jesucristo ya ha perdonado nuestros pecados. Ahora, luego Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificado significa perdonados. Dice, perdonados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de las religiones, no dice por medio de las iglesias, no dice por medio de los pastores, no dice por medio de tu buen comportamiento, dice por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No vamos a Dios ni por nuestro buen comportamiento, ni por nuestra iglesia, ni religión, sino solamente por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, entonces el primer efecto de la salvación es que todas nuestras culpas han sido borradas, hemos sido justificados, hemos sido hechos justos, hemos sido perdonados. Dice, lo que significa es que hemos sido declarados justos e inocentes ante los ojos de Dios. Aunque somos culpables, aunque merecemos el infierno, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. ¿Sí alcanzaremos ¿En su casa? mi nieto? Sí, a la casa de la hermana Carmen. Sí, ya lo tenía presentado. Ok, Gracias. bueno. Entonces, a pesar de que somos culpables, Cristo murió por nuestros pecados, y cuando nosotros confiamos en Jesús, nuestro precio ha sido pagado, nuestro pecado es eliminado. Ahora ya nuestro corazón es purificado, nuestro corazón es limpio. Ahora, Jesucristo no solamente perdona mis pecados presentes y pasados. Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, luego dice el versículo 2, somos perdonados. El ser perdonado significa que la deuda de nuestro pecado ha sido cancelada. Dios decide no recordar nuestros pecados. Ahora, Dios perdona. La palabra perdonar significa olvidar. Olvidar. Y esto es importante y se los voy a decir a todos los que estamos aquí. Porque a veces alguien nos causa mal y luego viene a arrepentir y dice, perdóname. Sí, te perdono, pero nunca lo voy a olvidar. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Porque perdón significa olvidar lo que aquella persona me hizo. Yo ya no voy a estar enojado con él o con ella por lo que me hizo. Dígame. ¿Una hojita? Ok, entonces perdonar significa, ¿verdad?, olvidar. Jesucristo nos perdonó. Él eliminó nuestro pecado y luego olvidó nuestros pecados. La Biblia dice que Él echó nuestros pecados en lo profundo del mar. El ser perdonado significa que la deuda de nuestro pecado ha sido cancelada y Dios decide no recordar nuestros pecados. Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios dice, ya no me voy a acordar más de tu pecado. Y luego dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora hay otra cita, ahorita no la recuerdo, pero dice que Jesucristo toma nuestros pecados y los pone en lo profundo del mar. Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Él ya no se acuerda de lo que nosotros hemos hecho cuando nosotros le pedimos perdón. Cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. Si tú has pecado o si tú estás viviendo en pecado y no te has arrepentido y no le has pedido perdón a Dios, entonces Dios sí se acuerda de tu pecado porque tú no te has arrepentido. Pero si tú ya te arrepentiste y si tú ya confiaste en Jesús y creíste en Él y le pediste perdón, entonces Dios te perdona y Él olvida tus pecados. Ahora, dice la Biblia, el tercer punto es que hemos nacido en la familia de Dios. Dice Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Una persona que ha creído en Jesucristo, que ha confiado en Él, ha nacido de nuevo. No significa que hemos nacido, ¿verdad?,
físicamente, está hablando de un nacimiento espiritual. Ya lo hablé al principio, está diciendo, Jesucristo le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahora, la palabra agua no está hablando del bautismo. En este versículo no está hablando del bautismo, está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agua que purifica nuestra mente, que purifica nuestro corazón. Entonces, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahora, una vez que nosotros hemos nacido de agua y del Espíritu, una vez que hemos confiado en Jesucristo, dice la Biblia que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en la familia de Dios. Entonces, confiar en Cristo nos hace hijos de Dios. Hemos entrado en una relación eterna con Dios el Padre. Ya que hemos nacido en la familia de Dios, no podemos ser removidos de la familia de Dios. Deben ocurrir dos nacimientos en nuestras vidas, el físico y el espiritual, para así solo sufrir una sola muerte, que es la muerte física. Ahora ya hablamos que la muerte significa separación. Cuando una persona muere físicamente, su cuerpo, su alma se separa y su espíritu se separan de su cuerpo. Ahora, nosotros debemos de nacer dos veces. La primera es el nacimiento físico, ¿verdad? Cuando todos los que estamos aquí hemos nacido físicamente. ¿O hay alguien que no ha nacido físicamente? No, ¿verdad? Si no estarían aquí. Todos nacimos de una mujer. A propósito, nacimos de una mujer. No nacimos de un hombre. Esa ideología que nos están enseñando ahorita en las escuelas y en nuestros países, que ya el hombre puede ser mujer y que la mujer puede ser hombre. Error, y no solamente error, es un pecado. La Biblia lo condena. La Biblia dice el hombre que se echare con varón no lo dejarás vivir. Eso era en el Antiguo Testamento, los apedreaban, los mataban. Ahora en el tiempo de la gracia ya no hacemos eso, pero aún sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. Entonces, no por el hecho de que yo quiera hacer algo, ya lo soy. Porque ahorita te están enseñando en las escuelas, y en los niños, los que van a la escuela pública, te enseñan que tú puedes ser lo que tú quieras. No podemos ser lo que nosotros queramos. Porque si podemos ser lo que nosotros queramos, entonces yo quiero ser el presidente de la República. Y yo también tengo derechos, y entonces respétenme como el presidente, porque yo quiero ser presidente. Porque yo me identifico con Andrés Manuel López Obrador, entonces yo soy el presidente. No por el hecho de que yo quiera ser el presidente o yo me sienta el presidente, no por eso lo soy. No por el hecho de que yo diga, ay, es que yo me identifico mucho con tu papá. Entonces tú me debes de, yo te mando y tú me tienes que obedecer como tu papá o como tu mamá, porque yo me identifico con tu papá. No, me vas a mandar a volar, niño, ¿verdad? Vas a decir, pues ¿tú qué? Tú no eres mi papá. ¿Por qué? Porque esa es la realidad de las cosas. No podemos ser lo que queremos ser. Somos lo que Dios nos hizo y punto. La Biblia dice, creó Dios al hombre y a una mujer. Dios hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y a Everardo, ni hizo a Eva y a Pamela. Hizo a Adán y a Eva, un hombre y una mujer. No tenemos esa ideología de que podemos ser lo que queramos. Somos hombres o son mujeres a las que Dios ha hecho así, y no podemos cambiar. Tenemos que aceptar lo que Dios nos dio y vivir con lo que Dios nos dio y ser agradecidos con Él porque Él nos los dio. Ni siquiera merecíamos que Él nos diera la vida. Entonces no tenemos por qué quejarnos de eso. Ahora Dios, ¿verdad? Dios, nacimos en la familia, ¿verdad? En la familia terrenal, nacimos, ¿verdad? Físicamente de una mujer, y luego nacimos, ¿verdad? De nuevo, espiritualmente. Los que hemos creído en Jesús, hemos nacido de nuevo, hemos nacido espiritualmente. Ahora la Biblia dice, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De hecho, Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Porque si todos fuéramos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos. Entonces un violador es mi hermano. Entonces un asesino es mi hermano. No es así. No todos somos hijos de Dios, todos somos su creación.
Hijos somos aquellos que le hemos recibido y aquellos que hemos confiado en Él. Ahora, como hijos de Dios, debemos de seguir a Jesús y obedecer a Jesús. Dice la Biblia en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Permitimos que Él dirija nuestras actitudes, acciones y asociaciones. Y luego dice, obedecemos a Jesús, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Descubrimos lo que Él espera de nosotros y lo hacemos. Ahora nosotros debemos de portarnos bien y debemos de obedecer los mandamientos de Dios. No para ser salvados, sino porque somos salvos. Y ya voy a terminar, les pongo este ejemplo. Un perro no ladra para ser un perro. Un perro ladra porque es un perro. Nosotros no hacemos buenas obras para ser hijos de Dios. Hacemos buenas obras porque somos hijos de Dios. No es para ser, sino es porque somos. ¿Sí? Entonces, bueno, gracias por su tiempo y por haber escuchado. La próxima semana traeremos una lección interesante. ¿Sí?